problemas de salud que genera, es muy contagioso, no es tan letal como el dengue, pero es contagioso, que ataca a todo mundo, pero sobre todo la población susceptible de complicar su salud son los adultos mayores. Y vea, cuando uno ya está arriba de los 60 años, ya es adulto mayor. Ya es adulto mayor, se puede complicar. Aunque la incidencia mayor está, la incidencia mortal mayor está arriba de los 70 años, ¿verdad, Piedad? 60 años, pero más 70 y 80 años dependiendo del país. Hemos visto todo esto, cómo lo vamos a enfrentar, los insumos que se requieren, los reactivos, los hospitales, las camas, los respiradores mecánicos, que solo tenemos 50 en los hospitales públicos a nivel nacional, pero van a entrar más al país. Pero no es que nos hemos olvidado la otra cara del coronavirus, sus repercusiones económicas. Ayer el presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato, ya voy a repetir la primera respuesta que nos dio, nos llamó al noticiero estelar de Honduras a las 9 de la noche para ser claro y decirnos, mire, teníamos una expectativa de crecimiento económico entre 2.7 y 3.1 en el programa monetario, pero con todo lo que está pasando en el mundo, donde hay pérdidas enormes, sobre todo en el turismo, la caída de las bolsas, las empresas han perdido valor, estas empresas que cotizan en las bolsas, la situación de Estados Unidos, de Europa, va a repercutir en nuestra economía, ya no vamos a crecer probablemente, dice, y hace poco hablamos en una conferencia con los presidentes de los bancos centrales y Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional y estamos convencidos que ese crecimiento va a ser menor al que nos habíamos programado. Bueno, pero ¿qué es lo que implica esto? Implica que no hay la generación de empleo que uno quiere. ¿Y cuál es uno de los problemas mayúsculos que tiene Honduras? Justamente es el desempleo, ese subempleo, porque básicamente eso es lo que está generando demasiada inconformidad y mucha inconformidad en la gente. La falta de un empleo digno, de un salario digno. Y cuando la economía está así, como la tenemos ahora, entonces la proyección no es nada halagüeña. Sobre esto vamos a hablar. ¿Cómo enfrentar esto? Pues, ¿cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer? Y hoy tenemos a un panel de distinguidos líderes empresariales del país, además de la representante de la OPS, Piedad Huerta, para que nos haga un resumen de cómo va la evolución de esta enfermedad en Honduras. Así que a partir de esto, Gabriela Andino nos va a leer la pregunta para que usted interactúe con nosotros y contribuya a tener un buen programa de concienciación, para tener una buena opinión pública, bien informada y también responsable en Honduras. Señorita Andino, buenos días, bienvenida. Buenos días, licenciado. Le damos la bienvenida a usted que nos ve en casita y de inmediato le trasladamos el tema de este viernes para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. El coronavirus y sus repercusiones económicas. Usted puede trasladar sus consultas, comentarios o aportaciones a través de nuestras redes sociales para que participe y sus consultas pueden ser trasladadas a nuestros invitados este día. El coronavirus y sus repercusiones económicas, el tema para este viernes. Comenzamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Saludo a don Rafael Medina, que es el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Lo tengo aquí en el sector izquierdo del set. Rafael, bienvenido. Gracias, bienvenido. Tenerlo. Muchas gracias. Gracias por levantarse temprano, porque yo sé que usted se levanta temprano. Siempre. Muy bien. También nos acompaña Piedad Huerta, que es la representante de la OPS en Honduras. Bueno, ¿qué años le ha tocado vivir a Piedad en Honduras? Fuertes, con tantas epidemias, ¿verdad, Piedad? No me quejo. Aquí estamos a la orden. Aquí ha demostrado que es una gran profesional y es periodista, les cuento, Piedad Huerta, de nacionalidad mexicana, del lado de la región de donde era Juan Gabriel. Así es. ¿Verdad? Orgullosamente. A mucho orgullo. También está con nosotros el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, Renato. Bienvenido, buenos días. Don Robert Vinelli, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tal, don Robert? Buenos días. Es un placer tenerlo. Placer estar aquí. Y
también don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto estar nuevamente frente a frente y un gusto saludar al pueblo hondureño. Piedad, la escuchamos, somos todos oídos en este momento para escucharla sobre el panorama del coronavirus en Honduras en este momento. En Honduras, déjeme empezar primero por el panorama mundial, bueno, porque hay que contextualizar la situación de Honduras, yo creo que es importante. Miren, el mundo entero, en este momento, la actualización a este minuto del número de casos, estamos en 135.232 casos en el mundo entero, siendo China todavía el país con el mayor número de casos que se ha presentado, 80.942. Sin embargo, algo significativo es que China ya está en una curva hacia abajo, descendente, en el número de casos nuevos que se reciben diariamente. Al momento han habido 4.981 muertes entre China y ya fuera de China. Repítame el número de muertes. 4.981 muertes en el mundo. Hoy llegamos a las 5.000. ¿Qué promedio diario ojalá está que dando? No, ojalá que no, yo ojalá no quiero, que pero ¿qué, el promedio que hemos tenido de muertes diarias en el mundo? Aproximadamente 200. Aproximadamente 200. Sin embargo, van creciendo otros países en número de casos y muy importante mencionar el crecimiento rapidísimo y expansivo en Italia. A 15.000 casos van a este momento y hay otros países que van teniendo un alto número de casos. De nuestra región de las Américas, importante mencionar a Estados Unidos, que ayer pasó a 1.701 casos con una circulación comunitaria del virus. ¿Qué quiere decir circulación comunitaria? Cuando los casos ya están desconectados de las personas que viajaron. Es decir, primero son casos importados, como los 2 casos que tenemos aquí en Honduras, que son personas que viajaron una a España y otra a Italia y a su regreso venían con la infección. Esos son casos importados. Luego se denomina clúster, cuando la familia cercana adquiere el virus o una comunidad pequeña, la familia o algún grupo pequeño de personas. Eso se llama clúster. Y luego es la circulación comunitaria, cuando se da una segunda y tercera generación de casos desconectados ya de los casos importados. Cuando llegamos al punto de transmisión comunitaria, ahí cada una de estas es una fase en la que vamos brincando a otro tipo de medidas. En este momento en Honduras estamos en la fase 2, la fase 1 era preparación, protocolos, instalación de equipos, etcétera, o compra de equipos. Ahorita estamos en la fase 2 con 2 casos confirmados importados y seguimiento de contactos, que es muy importante. Para poder contener una transmisión o no llegar a una transmisión comunitaria, hay que contener los contactos de los primeros casos importados. Esa es la fase 2. En esta fase se activan otras medidas dentro del plan de acción. ¿Hemos trabajado bien eso, Piedad? Hay un plan de acción fuerte en el país, con líneas de acción para el sector educativo, para el sector público, para recomendaciones al sector del trabajo. En fin, hay muchas recomendaciones. Aquí lo más importante para detener la transmisibilidad es formar un cerco sanitario, es lo que se llamaba antes, es vigilancia epidemiológica a las personas infectadas y a los contactos que tuvieron, detectarlos, pedirles que se queden en autoaislamiento para que en caso de que desarrollen la sintomatología no infecten a otras personas y cortar ahí los casos que se desprenden de ese primer caso. Este tema es complejo, el seguimiento de contactos. Es complejo y yo quiero hacer un alto en este momento a la participación de Piedad Huerta, porque en Italia hay severas críticas a los jóvenes, porque queriendo controlar la expansión de la pandemia, se suspendieron todas las actividades públicas, escolares, en Italia, pero los jóvenes creyeron que les estaban dando vacaciones. En Italia, usted puede ver los principales medios de opinión italianos y hay una severa crítica al comportamiento de los jóvenes.
porque buscaron las playas, buscaron los bares, buscaron las calles, buscaron la diversión, y ahora resulta que en Italia tenemos ahí a muchos jóvenes con problemas y enfermos de coronavirus entre 40 y 45 años. O sea, ya hay varias universidades que han suspendido presencialmente las clases, la UTH y la Universidad Autónoma. Las otras probablemente lo hagan hoy. La escuela pública y privada no está funcionando, se han suspendido las clases. Yo le digo a los jóvenes que están en sus casas en este momento, estas no son vacaciones para andar en la calle, no son vacaciones, y me disculpan porque viene el verano, viene la Semana Santa, ya me va a hablar de eso también, que está sugiriendo la Organización Panamericana de la Salud, es para estar en sus casas y evitar contagio con otras personas que posiblemente lo tengan. De eso se trata, no son vacaciones para hacer todo lo contrario al espíritu de la decisión de suspender la actividad escolar. Me disculpa, Piedad, pero había que decirlo. Muy cierto. Italia, primer mundo, jóvenes, claro. Un poquito diría yo, no es que nosotros no tenemos conciencia, pero ahí están pasando una situación difícil y nada hubo de conciencia, y por eso el problema que tienen ahora. No, muy cierto, porque además los jóvenes son los menos afectados en cuanto a la severidad del problema, pero no en cuanto a la transmisibilidad. Entonces, es decir, de acuerdo a los resultados de China, se obtuvieron unos resultados muy interesantes que nos demostraban que solamente el 80% de las personas que se infecten van a desarrollar una enfermedad leve, como si fuera una gripe leve. Sin embargo, no por ser leve deja de ser infecciosa. Las personas que tienen gripe y que no tienen falta de aire, no se sienten muy mal, se pueden quedar en casa con ciertos cuidados, tienen que pedir, por supuesto, el consejo médico para saber qué hacer, pero tienen que protegerse y tienen que quedarse en casa porque pueden transmitir la enfermedad a los demás. Y esto es muy importante lo que usted dice. Ayer hablaba yo con el ministro de Educación, con el secretario de Educación, y le decía yo eso. Es muy importante, si se va a tomar esta medida de suspensión de clases, enfatizar a las familias, a los padres de familia, a los jóvenes, que es para quedarse en casa y cortar la transmisibilidad. Claro. Tenemos que ser corresponsables, porque si no, Honduras puede llegar a tener un problema muy serio. Y aquí, por eso el gobierno toma esas medidas. Se suspenden clases, se suspenden todos los eventos multitudinarios, sí, y de otro tipo, conferencias, todo, multitudinarios, públicos o privados. ¿Para qué? Para evitar que si por ahí algún contacto que viajó con el primer caso o que estuvo en la sala de espera con el segundo caso, cortar la transmisibilidad, que se queden en casa, ver si desarrollan síntomas durante estos 14 días, porque el término de incubación es entre un día, ya se cortó a un día, entre un día y 12 días, promedio de 5 a 6 días para presentar síntomas, para ver si presentan síntomas y atenderlos. Entonces, esta es la situación. Usted dice una cosa muy verdadera, Renato, no es para andar por todas partes, hay que evitar. Mire, hay muchos artículos ahorita muy interesantes sobre el distanciamiento, distanciarse de las personas que tienen gripe, las personas que estornudan, que tosen, hay que marcar una distancia de más de 1 metro a la redonda. Y esto es muy importante porque eso va a impedir que si esa persona tose o estornuda, me llegue sus gotículas de saliva y me infecten. Ahora bien, voy a extenderme un poco, perdónenme por esto, para la limpieza de superficies, muy importante. Mire que estamos escuchándole ya con atención todos aquí en el panel. Sí. Entonces, limpieza de superficies, limpieza de manos, ya hemos hablado mucho de eso, lavarse las manos perfectamente bien con agua y jabón, preferencia jabón líquido, o usar alcohol gel, no voy a mostrar la marca, cualquier alcohol gel al 70% de alcohol. Pero también limpiar las superficies. Las superficies se pueden limpiar con una mezcla de agua y alcohol y agua oxigenada o agua y clórax. El cloro es una sustancia química muy efectiva para eliminar bacterias, virus y otro tipo de microorganismos. Entonces, estas son medidas preventivas importantes. Pero la clave está en autoaislarse.
no llevar la infección a otras partes. Si está enfermo, usar la mascarilla, son los únicos que deben usar mascarilla, el que cuida al enfermo, el enfermo, y ser muy drásticos en esto, porque yo le voy a decir una cosa. Usted hablaba del rango de edad de las personas que van a sufrir más. Bueno, yo puedo ser una persona joven de 20 años, tener gripe, pero vivo con mi padre, vivo con mi madre, vivo con mi abuela. Si yo no tomo las medidas estrictas de cuidado, los voy a infectar a ellos y ellos sí pueden morir. El índice de mortalidad en los niños, Piedad, con esta enfermedad. Muy bajo, casi no tengo registro de muertes de niños, creo que hubo uno, pero por otras complicaciones, y realmente muy bajo, afortunadamente, porque aquí en Honduras no podemos perder de vista que tenemos una epidemia sostenida de dengue, entonces sería terrible que se nos junte el dengue con el coronavirus, pero es de por sí ya terrible que se nos llegue a juntar las dos cosas. Yo sé que la OMS es una organización de Naciones Unidas, que la Organización Panamericana de la Salud, sé que ustedes vienen a colaborar con los gobiernos, así es, no a hacerle oposición a los gobiernos, sino a colaborar con los gobiernos en materia de salud, pero aprovechando ese espíritu periodístico que lleva en el corazón, ¿siente que estamos tratando correctamente el control ahora que tenemos casos de coronavirus en Honduras, Piedad? Bueno, ¿Que está funcionando las cosas bien en el Estado? Le voy a responder como representante de la OPS, no, OMS, no como periodista. Que ese es mi rol, realmente fui periodista hace muchos años. Muy bien, yo le entiendo. Bueno, hemos estado trabajando de sol a sol, le puedo contar, yo creo que se me nota, hemos dormido muy pocas horas en muchas semanas por estar trabajando fuertemente en la elaboración del plan, en reuniones con diferentes sectores, con diferentes grupos, enfatizando las necesidades de esta corresponsabilidad, de promover esta corresponsabilidad. Definitivamente, Renato, mire, me ha tocado participar en reuniones donde el presidente lo ha tomado en sus manos la coordinación. Hemos estado en reuniones con turismo, con trabajo, con médicos, con directores de hospitales, con todos los sectores de gobierno, dando responsabilidad a cada sector de lo que tienen que hacer. Entonces, definitivamente se está haciendo un enorme trabajo para tratar de impedir que esta transmisibilidad, que esta enfermedad se expanda en el país. Realmente hay que reconocer que hemos sido después de los 100 países que ya tenían la circulación del virus en el país, Honduras entra ahí, pero esto es después de que 100 países ya han presentado la circulación. Entonces, tenemos que ser solidarios en esta situación, reconocer que es una situación muy compleja, que a todos los países nos tomó por sorpresa por surgir como un virus nuevo y que nos puso en un gran reto. Y se está trabajando intensamente para estar preparados. Por lo que he visto de los chinos, pero sobre todo del mundo occidental, de Europa. Si esta crisis ataca a Europa en el mes de agosto, que los europeos se van de vacaciones, los europeos renuncian a las vacaciones y se someten estrictamente al rigor de aislarse. Yo estoy convencido. Ya en España cerraron la actividad escolar en toda la nación, hoy, en toda la nación, no solo en las regiones que han tenido presencia del coronavirus. Italia está en cuarentena. Si esto les ataca en agosto, nadie a las playas, indistintamente del problema económico. Ya están visualizando, ahora que viene el feriado de Semana Santa, si van a parar esto, si van a sugerir a la gente que mejor se quede en sus casas, o cómo lo van a analizar en función de que en estos periodos de vacaciones hay una derrama económica en el país para toda la gente. Le decía que me ha tocado participar en múltiples reuniones del presidente con muchos grupos de la ministra de Salud y de los otros sectores. Precisamente hace algunos días tuvo una reunión con muchos representantes de turismo y se discutió la situación desde la perspectiva sanitaria, que es la más importante porque no podemos perder de vista que el ser es lo primero y hay que salvar vidas a como dé lugar, pero también
también esto tiene un impacto económico enorme, no solamente para Honduras, para el mundo entero. Se analizaron diferentes escenarios y se tiene bien claro que en caso de haber una transmisión comunitaria, el escenario pasa a otro nivel y se tienen que tomar otras medidas. En este momento, las medidas que decidió el presidente Hernández tomar ayer, yo creo que fueron son drásticas y son importantes. Cerrar escuelas, cerrar todos los eventos públicos, inclusive tomó una medida muy drástica como fue la de vetar la entrada de personas que vienen de países donde hay mucha circulación, para tratar de cortar la transmisibilidad dentro del país. Entonces, bueno, estas medidas las tenemos que ir observando y viendo qué sucede día con día. La situación cambia y faltan ¿cuántas semanas para Semana Santa? 2 semanas, ¿cierto? 2, 3 semanas. 3 semanas. Sí. 2, 3 semanas. Entonces hay que ir viendo cómo se va dando la situación. Si logramos mantenernos en esta fase 2 de solamente casos importados, yo creo que, y con esta suspensión de todo lo que se ha suspendido ahorita, bueno, las familias podrían considerar en algún momento dado ir a algún sitio, pero en este momento yo creo que es muy difícil para avanzar predicciones. En otros países el avance ha sido inminente. Y lo otro, y con esto termino la primera fase para presentar a mis otros panelistas, se está monitoreando a todas las personas que venían en esos vuelos donde se transportaban las 2 personas que se contagiaron con la cepa y que les provocó el coronavirus, Piedad. Mire, hay varias cosas que tenemos que observar. El vuelo, la persona que llegó de España, La embarazada venía asintomática, sin síntomas. Esto es muy importante que el público lo sepa. Cuando no hay síntomas, cuando no hay estornudos, cuando no hay tos, difícilmente la persona es infecciosa. Sin embargo, si se tiene la lista, la unidad de vigilancia epidemiológica tiene la lista de todos los pasajeros y de los que llegaron a Honduras y tienen que hacer el seguimiento epidemiológico, ubicarlos y luego hacer todo un protocolo que se sigue con estas personas y estar llamándoles o visitándoles diariamente, dependiendo de dónde estén, para hacer el seguimiento de sintomatología. En el caso de la persona que llegó de Suiza, por el Villeda Morales, sí. Sí, San Pedro, esta persona sí traía algunos síntomas ya durante el vuelo, un poco de tos, no fue sino hasta después que desarrolló una sintomatología más estable. Ella informó que ella venía con mascarilla, sin embargo, se hace exactamente lo mismo. Las aerolíneas, el protocolo del Reglamento Sanitario Internacional, que es el que estamos implementando, incluye aeronáutica, en donde las aerolíneas están obligadas a dar la lista de pasajeros a salud, a la Secretaría de Salud, con los datos de los pasajeros, para que la Secretaría de Salud pueda ubicar a las personas y hacer la vigilancia epidemiológica. ¿Hasta dónde se ha llegado en esa pesquisa de los contactos? No tengo esa información a la mano, eso es un tema de la Secretaría de Salud. Pero confirmado que solo tenemos 2 casos. Confirmados. Hasta la noche de anoche, sí. Sospechosos 14, porque se descartó lo de Islas de la Bahía. Sí, sí, hay algunos sospechosos que se están haciendo seguimiento, se han hecho como unas 15 o 16 pruebas a personas. No se debe hacer pruebas a todo el mundo que tiene una gripe en este momento. Solamente aquellos que tienen nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega al consultorio se hace la hoja clínica y esa persona declara que vino de alguno de esos países hace poco tiempo o que estuvo en contacto con una persona que llegó de uno de esos países. Eso es nexo epidemiológico y sintomatología. Ahí se hacen las pruebas de laboratorio. Muchas gracias, Piedad. Se queda con nosotros, ¿verdad? Porque seguro que su presencia nos va a ayudar a resolver algunas inquietudes que sobre el problema del coronavirus tengamos. Con gusto, porque me Muy dio bien. un cafecito muy rico. Bueno, como siempre, café de 1.700, 1.800 metros de altura. Creo que el de hoy es de 1.900 metros. 1900. Metros de altura. Me pareció, el fíjese que mejor sí. café. Piedad Huerta,
Bueno, y ahora vamos con la otra cara de esto, con la repercusión económica. Ayer el presidente del Banco Central fue claro. Ya en algunos productos, en los commodities, ya comenzó a observarse que es limitación en las exportaciones. Ya lo van a escuchar ustedes. El crecimiento económico no va a ser el programado. Ayer los presidentes de los bancos centrales junto a Alejandro Werner del Fondo Monetario en una conferencia por video llegaron a esa conclusión. O sea, si no hay crecimiento económico, a mí lo que me preocupa es que no hay la generación de empleo que uno espera. Por eso es que están estos distinguidos líderes empresariales hoy para hablar de la repercusión económica, del coronavirus como tal, a nivel de sus empresas, de sus gremios, pero la repercusión económica para el país, cómo enfrentar todo esto. Así que después de la pausa, don Rafael Medina, don Daniel Fortín, don Pedro Barquero y don Robert Vinelli aquí en Frente a Frente hoy con la presencia de Piedad Huerta de la OPS. Del mañana. Buenos días, les informamos de los comportamientos viales y el impacto del coronavirus en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula es notorio, no es igual, y más cuando es viernes. Miren cómo está Tegucigalpa, tiene algunas líneas de vehículos en algunos sectores, pero se ha reducido sustancialmente el tránsito vehicular en bulevares importantes como el Boulevard Económica Europea. Sí tenemos, pese a que no tenemos tanto tránsito vehicular, un accidente vial en el anillo periférico, muy cerca de la residencial Los Hidalgos, ahí está graficado por la plataforma y hasta llegar a este sector comercial. Otro punto de interés esta mañana en que nos estamos enfocando en la parte baja del anillo periférico, que a la altura de la colonia Bella Oriente y la conexión con el Boulevard Fuerzas Armadas también reportó un accidente vial que afortunadamente pues ya los vehículos fueron movidos de ese sector. En el anillo periférico, en el brazo derecho, a la altura de Jardines de Paz Suyapa, ahí se encuentra una línea larguita de vehículos moviéndose lentamente. Tenemos aquí la parte baja del Boulevard Económica Europea que está pues ligera y algunos puntos de Comayagüela. A tomar en cuenta esta información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente, que le invita a tomar sus préstamos personales, préstamos para auto, préstamos agropecuarios, préstamos para vivienda, todo en Banco de Occidente, en donde apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recordamos el tema de este viernes, el coronavirus y sus repercusiones económicas. Agradecemos ya las primeras participaciones a través de Frente a Frente HN. Aquí estoy en Twitter. Ever Ariel Núñez, 2 repercusiones económicas. Primero, el coronavirus es lo mejor que les pudo haber pasado a los empresarios involucrados al rubro de la farmacéutica. 2, el gobierno de igual manera, ya que con las compras de emergencia están desde ya robando y saqueando sin evidencia alguna. Yo soy respetuoso, es que yo soy respetuoso de la libre expresión. Soy respetuoso de la libre expresión. Bueno, yo no le puedo imponer a la gente que piense como yo pienso, ¿verdad? Pero bueno, respetuoso de la libre expresión, pero no sé, yo creo que hay circunstancias, por ejemplo, esto que veo, que hay empresarios que se están aprovechando del momento. No sé si es el instante. Lo peor sin pruebas, sin sustentación. Diría yo, reflexionaría yo sin restringir, limitar a nadie, que pensáramos esta pandemia mundial, esa emergencia en el globo, así como estamos hoy nosotros en este programa. Hay miles de televisoras en el mundo, primer mundo, tercer mundo, que están en lo mismo, tratando de analizar y contribuir con una pandemia que está dejando a la economía, miren, muy precario. Las empresas han perdido en esas bolsas de valores. Lo que ocurrió ayer en España, en Italia, no pasaba desde 1987. Wall Street sufrió también. Y miren esto, las repercusiones económicas que esto va a tener para el país. Un minuto con el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, para empezar a escuchar aquí a los panelistas. Después quedo con cargos de conciencia yo cuando digo estas cosas, porque digo, ¿estará restringiendo la libertad de expresión? No, pero cuando yo escucho algunas opiniones extremas, digo, pareciera que no nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo en este momento, no solo aquí, en el mundo. El mundo está preocupado.
Y nosotros no digamos, si a Estados Unidos le va mal, si a Europa le va mal con su economía, nos va mal a nosotros porque esos nichos de mercados es a donde exportamos lo poco que producimos. Así que escuchemos al presidente del Banco Central, Wilfredo Serrato, para luego escuchar aquí a los panelistas presentes. Bueno, ante este panorama que está viviendo el mundo, ante este panorama que está viviendo el planeta, ¿qué es lo que más le preocupa al presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato? Buenas noches, presidente. Muy buenas noches, Renato, y gracias por su llamada y de verdad gracias por este espacio tan importante para poder conversar, orientar a todas las personas que le miran y que le escuchan. Bueno, usted lo acaba de anunciar, de pasar esa noticia de las caídas de los principales mercados bursátiles del mundo, dada la debilidad de la actividad económica, ocasionada por mucha incertidumbre. Entonces, en primer lugar, hay que saber orientar a las personas, por supuesto no esconder información, pero sí hablar con mucha claridad. Sí quiero compartir con usted, Renato, y con sus televidentes, una conferencia que tuvimos hoy vía teléfono con autoridades de bancos centrales, de ministros de Hacienda de Centroamérica, Panamá y Dominicana, coordinada por Alejandro Werner del FMI. En síntesis, la reunión se abordó, derivada de la propagación mundial del coronavirus, las implicancias económicas importantes que va a tener a nivel global y regional. Y bueno, a nivel regional hay mucha coincidencia, esta reducción en el crecimiento de la economía mundial, desacelerará el crecimiento de Estados Unidos, este crecimiento de Estados Unidos afectará, por supuesto, Centroamérica y México. En primera instancia, sectores que se han visto afectados es el turismo, el transporte y los servicios. También estamos viendo caída en algunos precios de materias primas, como el banano, el café no lo ha experimentado aún. Y por otro lado, sí nos hemos visto beneficiados, países de Centroamérica, con los precios tan bajos que ha tenido el combustible la última semana. Otra coincidencia es la aversión al riesgo, a medida que los inversores reciben sus recursos, no solo a nivel de países del mundo, sino de la región centroamericana. Y sí, estamos viendo impactos en Honduras, Renato, por ejemplo, reducción de exportaciones de principales productos, como le decía, banano y aceite de palma. Puede haber un menor consumo de los hogares por motivos precautorios. Puede haber una menor inversión de lo esperado de las empresas, producto de esta incertidumbre. Por eso es muy importante, hemos estado en sesión permanente estos últimos días con el Gabinete Económico, con el Presidente de la República, identificando de parte de la autoridad fiscal la asignación de recursos para atender necesidades orientadas a mejorar atención de salud y también cómo acelerar inversiones que ya estaban en el presupuesto, inversiones en red vial, que eso le permitiría contratar personal, contratar servicios de maquinaria, servicios de taller, servicios de alimentos, y también, Renato, mantener activos el fideicomiso del Banco Central de Honduras para impulsar el crédito al sector agroalimentario. Esto es muy importante, ya que tiene mucho interés para el Banco Central la estabilidad de precios de los productos alimenticios y también la continuidad de los programas del gobierno para financiamiento de vivienda. Aparte, como usted sabe, Renato, ya venía tomando decisión el Banco Central de Honduras, su directorio, en disminuir la tasa de política monetaria en 2 ocasiones, por 50 puntos básicos en total, liberalizar recursos a través de una reducción de las inversiones obligatorias, un primer paso de 2%, eso equivale a 2.100 millones de lempiras, y miramos que puede haber espacio para continuar con este plan, donde habíamos estimado, o donde estimamos que se podrían liberar en los próximos, en lo que resta de este año y el otro año, alrededor de unos 5.000 millones de lempiras más. Bueno, es lo que nos decía el presidente del Banco Central, sí habrán repercusiones, algunos productos que exportamos ya se han reducido exportaciones, dice que sí ha caído el precio de algunas materias primas, que prevé menor inversión en Honduras, el turismo se verá afectado, el crecimiento económico no es el que estaba en el programa monetario. Pedro, ¿cómo
cómo valorar todo esto que nos viene y cómo prepararnos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Muchas gracias, Renato. Definitivamente que lo mencionado por el presidente del Banco Central es verdadero. Van a haber consecuencias para la economía nacional, pero tampoco podemos desconocer que en el mundo también se van a dar una serie de oportunidades. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Donde nació el coronavirus fue en China, y China estuvo por varias semanas totalmente sin trabajar. China, que es prácticamente la fábrica del mundo, estuvo por varias semanas sin producir, sin vender y sin abastecer a sus proveedores a nivel mundial. Y eso obviamente está haciendo que los grandes compradores europeos, estadounidenses, canadienses y de las grandes potencias se estén replanteando si vale la pena o no buscar otras opciones para invertir y producir, para no producir solo en China. Y es ahí donde vienen entonces las oportunidades para países como Honduras. Nosotros tenemos una ventaja logística de estar muy cerca del mercado económico más grande a nivel mundial, que es Estados Unidos, y es por eso que tenemos que aprovechar entonces para buscar esas inversiones que principalmente son en manufactura ligera, para poder entonces atraerlos, demostrarles que nosotros podemos hacer esa manufactura ligera acá, y de forma tal que en vez de que dependan en 100% de proveedores en China, que dependan en un porcentaje también de proveedores aquí en nuestro país, y eso nos va a ayudar a generar empleo. Entonces, sí es cierto, hay una afectación negativa en la economía mundial. Solo la economía italiana, por ejemplo, según JP Morgan, ayer estaba leyendo un informe, este primer cuatrimestre va a retroceder a ritmo de 7.5 negativo, anualizando el retroceso de la economía, pero a la vez con este retroceso también vienen oportunidades que tenemos que saber aprovechar acá en el país. Así lo valora don Robert Vinelli, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Definitivamente lo que pasó en las bolsas mundiales, que para el Dow Jones fue el peor día desde 1929, del gran colapso, es un impacto violento, pero al mismo tiempo sobrereaccionó tanto los mercados mundiales, porque el día de ayer casi, podemos decir, todos los mercados del mundo cayeron entre 4 y 20%, fue un impacto violento, y los Estados Unidos anunció una medida de inyectar 1.5 trillones de gringos en la economía de los Estados Unidos. O sea, eso es una sobrereacción positiva. O sea que estamos viendo todo. Tal como dice Piedad Huerta, parece que estamos a 2 semanas de Semana Santa y es demasiado tiempo. No podemos tomar decisiones ahorita. Todo está pasando a una velocidad violenta. Tenemos que bajar nuestra conducta perjudicial que hemos tenido. Tenemos que analizar toda nuestra conducta, no solo como empresarios, sino como seres humanos. El alcohol es excelente para limpiar superficie, pero es algo que deshidrata. Entonces, por favor, consumo de alcohol moderado también. Estamos analizando, y yo sigo recomendando, la mejor práctica es lavarse las manos. Pero antes de lavarse las manos, limpia las perillas tanto de lavamano como de la puerta, porque si te lavas las manos y te infectas inmediatamente después, no has hecho nada. Hay que analizar toda nuestra conducta humana. En el caso de empleo, estoy claro, tenemos que analizar, tal como dice Pedro, nuestro futuro. Somos y hemos promovido la maquila hace tiempo, seguimos hablando que somos muy cerca de los mercados de los Estados Unidos, pero no lo hemos podido vender correctamente. El turismo que hemos aprovechado en este momento va a ser altamente afectado, pero el aéreo, el crucero, entiendo que siguen operando normalmente. Démosle tiempo, no nos exageremos, igual como las mascarillas. Fueron todos a comprar todas las mascarillas y todo el gel y todo lo otro. ¿Para qué? Tienes que saber que acaparar, aún para tu casa y todo eso, no es una buena práctica. Hagamos las cosas sensatas. Es de nuevo llamar a prudencia en todo, tanto en nuestra conducta humana como en nuestra conducta profesional, como en las inversiones que vamos a hacer. Yo sí creo que tenemos un gran periodo de oportunidad, pero tenemos que sentarnos a planificarla. Obviamente también vamos a tener que discutir con el gobierno, porque tiene programas especiales fuera de presupuesto,
y nosotros hemos sido bien críticos del presupuesto de la República, pero al mismo tiempo tiene que venir nuevos centros de salud para poder atender los casos que pudieran venir, y si no vienen mejor, pero al mismo tiempo recuerda que tenemos todavía un problema de dengue. Cada paciente que tiene dengue se le han bajado las defensas, significa que puede ser más propenso a que le pegue el coronavirus. Entonces, analicemos cada una de nuestras conductas, porque sí es un momento de reflexionar, no es un momento de salir alocadamente a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Muy bien, está su pensamiento en línea con Elsa Palou, que nos decía anteayer, el problema del coronavirus y otras epidemias o pandemias no las vamos a resolver con pánico, sino con medidas inteligentes de prevención. Cada quien grávese estas palabras, que no son inéditas de Elsa Palou, pero las recordó en un momento oportuno. Esta pandemia del coronavirus o del dengue no se resuelve con pánico, sino con inteligencia, haciendo las medidas de prevención, como algo simple que nos dice don Robert Vinelli: lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Así de simple. Bueno, Pedro Barquero, Daniel Fortín, nos genera optimismo. Si bien es cierto que la economía mundial está sufriendo, a economías como la de Honduras, toda esta problemática mundial le genera oportunidades que hay que saberlas aprovechar. Y yo le diría a Pedro, cuando le toque otra vez hablar aquí en Frente a Frente, ¿cómo aprovechar esto, Pedro? ¿Qué es lo que debemos hacer? Antes la pregunta para Daniel Fortín. Bueno, Renato, pues muchas gracias por la oportunidad. En realidad yo quería enfocar desde el punto de vista empresarial qué nosotros deberíamos de hacer para frenar un poco la epidemia del coronavirus. O sea, en primer lugar, en todas las empresas deberíamos de tener la conciencia del no acaparamiento. O sea, no se debería acaparar nada, debería estar muy disponible todas las medicinas, los geles, las mascarillas para todo el mundo. Porque de nada me sirve a mí comprar todos los jabones que vendan en Honduras y que Piedad, tú, Robert, no se puedan lavar las manos. Igual me voy a contagiar en un momento determinado. Entonces realmente tenemos que tener ese reparto a nivel nacional de todos los insumos que protejan de que cualquier persona se afecte del virus, para que el virus no llegue a prácticamente nadie, porque realmente en la prevención, en que no nos afecten, que hayan menos infectados, esa es una parte muy fundamental. Por otro lado, siento yo que, digamos, hay medidas que estamos incentivando en las empresas, de que todo mundo en su entrada en su empresa, tanto para clientes como para empleados, tenga el gel, para que antes de entrar a la empresa se lave las manos con el gel y después vaya directamente al baño a lavarse las manos como debe de ser. Y ahí es donde lo que decía Robert, o sea, al entrar ya no viene tan infestado de afuera, porque ya se puso gel afuera, ya entró y ahí va y se lava las manos y ya está más o menos un ambiente controlado. Pedirle a la gente que si no tiene que moverse, no se mueva, que trate de estar lo más en casa posible, lo más guardado. Por otro lado, es muy importante también mencionar de que ayer el gobierno pues hizo el llamado al cierre de escuelas, a ambientes donde hay mucho pues espectáculos públicos. Ya, por ejemplo, el partido Olimpia Motagua se jugará sin público, se canceló el partido contra el Montreal en San Pedro Sula. Pero sin embargo no se ha hablado nada de las oficinas gubernamentales, y ahí yo creo que debemos de ver cómo se hacen, porque sí es muy importante, porque todos nosotros como empresarios tenemos trámites, tanto en el SAR como en las alcaldías, como en los juzgados, que tienen tiempos para poderse resolver, y eso genera en algún momento aglomeración. Yo le pediría al gobierno también que considere la posibilidad de poder alargar esos tiempos, o por lo menos hacer una suspensión de que no se venza ningún término,
por un periodo igual que el de las escuelas de unas 2, 3 semanas, para que entonces no haya tanta gente en el SAR, en la alcaldía, en los juzgados, para evitar. Yo creo que, digamos, también debemos en las empresas tener alguna especie de cantidad de gel para darle a todos los empleados que anden su botecito, para que lo puedan utilizar frecuentemente, que tal vez lleven un poco a sus casas. Las mascarillas, si bien es cierto, yo no me voy a poner una mascarilla si no ando enfermo, y eso lo platicábamos el lunes con Piedad, que yo le preguntaba a Piedad, pero si estamos en una reunión aquí, ¿debemos de estar o no con mascarilla? Y Piedad me decía, no, Daniel, no hay que estar con mascarilla si no hay nadie que tenga síntomas. Yo lo que pienso es que cada quien debería andar sus mascarillas guardadas, y si hay alguien con síntomas, pues ponérsela. Igual, las personas que utilizan transporte público deben andar con sus mascarillas por si acaso hay una persona que tiene tos o secreción, para poderlo utilizar. Y para terminar esta oportunidad que se me está dando, pues también quisiera mencionar de que tenemos que ver cómo nos aseguramos de que cualquier persona que esté cerca de nosotros, que tenga algún síntoma, nosotros debemos de venir y notificarlo, porque lo más importante es que no se escondan casos, que todos los casos salgan a relucir, porque nada ganamos con tenerlos escondidos, porque eso siempre se ha demostrado a través de la historia, y Piedad lo podrá comprobar, de que esconder los casos genera una epidemia mayor. Y por otro lado, pues nosotros en Honduras, gracias a Dios, hemos salido de todas las vicisitudes que hemos tenido, y hemos buscado, y comparto con Pedro de que hay oportunidades. Pues tuvimos el FIFI, tuvimos el MICH, hemos vivido con el dengue por mucho tiempo, y si bien es cierto, pues la gente dice, nos estamos descuidando del dengue. Bueno, pero es que nosotros vivimos con el dengue, ya conocemos el dengue, sabemos qué tenemos que hacer. Obviamente hay que tratar de que no le dé dengue a la gente y eliminarlo, pero ya vivimos con un dengue. Bueno, reflexivas y oportunas las manifestaciones de Daniel Fortín. Rescato entre todas lo del acaparamiento. En un momento como este, la gente debe ser lo más sensata posible y solidaria. Eso de acaparar para luego revender caro, no cabe en seres humanos que tienen valores. Así que bueno, es bueno hablar de esto, reflexionar y concienciar a la gente. ¿Y usted cómo lo valora, don Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa? Luego iría a la pausa para profundizar un poco en las repercusiones económicas y cómo enfrentarlas. Eso es básico, cómo enfrentar las repercusiones económicas que nos está dejando y nos dejará todavía más el coronavirus en todo el planeta. Gracias. En primera instancia estamos ante una pandemia que no la vivía el mundo desde hace muchísimas décadas, y yo creo que lo primordial es velar por la salud de la gente. Poniendo eso como punto de inicio, la salud de la gente también implica tener una oportunidad de progresar, de tener empleo, de tener trabajo. Difícilmente vamos a tener un pueblo sano en un pueblo desocupado o con problemas de empleo. Aquí, si bien es cierto, en muchos lugares, como en China, como bien decía Pedro, han habido problemas gravísimos de que se ha parado la producción, la economía durante muchísimas semanas, e implica una oportunidad para países como Honduras, que también vamos a competir con otros países para captar y aprovechar esas oportunidades. Tenemos que prepararnos desde ya. Y prepararnos desde ya significa poder tener una mano de obra calificada, un pueblo sano, un pueblo educado y consciente. Yo creo que es importante de que nosotros aprovechemos esta oportunidad, porque la oportunidad no se va a dar en un mes, ni en 2 meses, ni en 90 días. Va a venir con un proceso de trabajo en la cual el país se tiene que preparar para diversificar sus oportunidades y la oferta que podemos dar hacia los inversores.
Eso es un trabajo en conjunto que debe hacer tanto el sector privado como el sector público, el sector gobierno. Tiene que darnos las oportunidades para que el país sea atractivo a la inversión, porque estando a 2 horas en avión de Estados Unidos no hemos logrado atraer algún tipo de inversiones tecnológicas sobre todo o de innovación, aprovechando la cercanía que tenemos con ellos. Es importante también que a partir de esta fecha el consumo o los hábitos de consumo de las personas han cambiado y tendrán que tener un espacio para que se vuelvan a acomodar. Toda esa gente que fue a comprar gel, que fue a comprar mascarillas y todos los artículos de limpieza en cantidades realmente más allá de lo necesario, dejó de consumir otro producto. Y dejó que otra gente se pudiera aprovechar de los productos que usted acaparó de alguna manera. Yo creo que aquí lo importante es tomar conciencia responsable y solidariamente todos de que tenemos una oportunidad para hacer de esta tragedia una Honduras mejor en un futuro, aprovechando las oportunidades que se nos pueden presentar, si las sabemos y si estamos listos para aprovecharlas. Vamos a profundizar sobre eso, saber enfrentar la crisis que tenemos ahora mismo con el coronavirus y también sacarle provecho a lo que viene y que mejore esto. Al final, cuando digo mejore esto, me estoy refiriendo a que mejoren las condiciones de vida de todo el mundo. Y las condiciones de vida de todo el mundo van a mejorar si prospera la economía, si hay crecimiento económico. Así son las cosas, así marcha esto. Miro mucha ecuanimidad, Piedad. Percibes mucha ecuanimidad, ¿no? No, estoy totalmente que el coronavirus nos ha pegado mucho en el alma a todos. Yo creo que, mire, a mí me encanta este país. Usted creo que me preguntó cuando recién llegué que qué opinaba. Me encanta, a mí me parece que los hondureños son personas muy buenas, muy honestas, muy tratables. Yo creo que este es el momento de unirnos todos en contra de este virus para que no se propague por el país. Y lo que han dicho todos los caballeros que están, soy la única dama en esta mesa, en este foro de discusión, a mí me parece fundamental. La unión de comercio, con trabajo, con todos los sectores, con salud, con las medidas que se están tomando en educación, que se van a tener que tomar en algún momento dado con el sector privado, pero también con todos los demás sectores que componen esta comunidad hondureña. Yo creo que es fundamental. Corresponsabilidad y solidaridad. Seguimos después de la pausa con Rafael Medina, Daniel Fortín, Pedro Barquero, Robert Vinelli y Piedad Guerda aquí en este Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos el tema de hoy, el coronavirus y sus repercusiones económicas. Continuamos leyendo algunos de sus comentarios a través de nuestras redes sociales certificadas Frente a Frente HN. Nos dice Sonia, es preocupante. Yo viajé de Estados Unidos el 5 de marzo y según la información dada en conferencia de prensa, esa persona infectada ingresó de Suiza el mismo día y por el mismo puerto de entrada, San Pedro Sula, pero no dieron la línea aérea y eso es preocupante porque uno necesita estar alerta. Aníbal Montoya comenta, restricciones en las actividades de la vida de las personas impactará seriamente las economías, disminuirán los ingresos, la actividad productiva y se incrementarán los gastos. Eso implica recurrir a los ahorros y por lo tanto reducir la liquidez en el sistema financiero crítico. Harold Alan Sánchez, necesito saber qué pasa con nuestra temperatura ambiente, que es mayor a 27 grados. Y según han informado, el coronavirus no sobrevive a temperaturas mayores de 27 grados. Favor su explicación, gracias. Al final tiene que ver que esa cepa viva o no en función de las temperaturas ambientales, Piedad. Bueno, no tenemos suficiente información científica, no hemos tenido el tiempo, el número de semanas apenas estamos como en la 12 a 14 semana del surgimiento como para poder ya detectar ese cambio en el comportamiento del virus. Pero lo que sí les puedo decir es que el cono sur está en verano, Brasil, Chile, Colombia, todo el cono sur está ahorita en verano y sin embargo hay un crecimiento de casos en esos países. ¿Me decía Daniel?
Sí, en realidad es muy corto el tiempo para poder determinar cómo está evolucionando este virus y todos lo estamos aprendiendo día a día. Una de las cosas muy importantes que tenemos que ver es realmente de dónde obtenemos la fuente de información. El gobierno había mencionado que iba a poner una página de donde estuviera la información, ya está la página abierta, ¿verdad? Que tal vez se pudiera poner la dirección, porque realmente hay mucha información que no es cierta y realmente la gente la cree y realmente necesitamos que tengamos veracidad en lo que estamos diciendo y en las medidas de prevención que realmente le funcionen a la gente, porque si no puede ser peor. Así es. Renato, bueno, sí, Pedro. Sí, mira, hay un par de temas importantes y eso es lo que estamos hablando. Es importante estar informado y estar bien informado. Y a mí me gustaría recapitular un par de cosas. Primero, es cierto que ha pasado poco tiempo, pero ya este poco tiempo ha permitido recabar ciertas estadísticas que nos pueden orientar sobre el impacto del coronavirus. El 80% de los infectados a nivel mundial, lo que les pasa es nada más como una especie de gripe leve. Un 15% requieren ya cierto nivel de cuidados especiales y un 5% ha llegado a requerir cuidados intensivos. O sea que por ahí anda más o menos el dato del nivel de cuidado que se tiene que tomar. La tasa de mortalidad es alrededor de 3,5% hasta el momento, pero ese 3,5% de tasa de mortalidad está principalmente concentrado en las personas arriba de 60 años que tenían una afección adicional al coronavirus, o sea, personas hipertensas o con problemas cardíacos o que tenían ya alguna otra enfermedad, diabéticos o con problemas de HIV, lo que sea, y encima del diagnóstico que ya tenían les dio coronavirus y por eso un buen porcentaje de la mortalidad. Entonces, dado eso, es importante también que recapitulemos entonces qué hacer para prevenir la enfermedad. Primero que nada, el pánico no nos va a ayudar, lo que nos va a ayudar es informarnos y tomar las medidas adecuadas. La medida primordial es estarse lavando las manos constantemente. También es importante cubrirse la boca y la nariz al momento de toser y estornudar. Es importante desinfectar las superficies en donde uno se mueve con gel con alcohol y también evitar contacto cercano con las personas y evitar uno tocarse la cara. ¿Por qué hay que evitar uno tocarse la cara? Porque este virus se transmite a través de la saliva. Gotas que son imperceptibles al ojo humano con saliva pueden tener el virus y la forma en que entra a nuestro organismo es a través de los ojos, de la nariz y la boca. Entonces hay que estarse lavando las manos, desinfectando con gel las manos y las superficies que uno toca, pero también evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, que son los 3 puntos de entrada del virus al cuerpo humano. Y mira que nos decía hace algunos minutos aquí en privado una reflexión, Piedad Huerta. Tienen que prepararse para lo peor. Vamos a ver. Y yo me preocupé cuando escuché a Piedad Huerta decir, tienen que prepararse para el escenario peor. Dije, ¿será que Piedad ha visto algo y nos está diciendo prepárense para lo peor? No. Después nos explica, prepárense para lo peor, para el peor escenario. Porque si ese escenario fuerte, peor se da, bueno, estamos preparados. ¿Y qué es estar preparados? Primero, internalizar ese nivel de consejos que yo he escuchado aquí, ¿verdad? Esos hábitos de los que hablaba don Bobby Vinelli, es lo principal. Esos hábitos que nosotros, por favor, yo sé que hay mucha gente que hemos vivido en el desaseo permanentemente, quizás nos lavamos una vez al día nuestras manos. Ahora con todo esto, Piedad, tenemos que recurrir frecuentemente, sin exagerar el gasto de agua, con jabón y con agua para lavarnos las manos, eso de andarse tocando los ojos, la nariz, evitar todos esos hábitos que pueden no solo contagiarnos, sino contagiar a otros. Eso es básico, eso es prepararnos para el peor escenario que pudiese venir en el país con esto del coronavirus. Y además, para prepararnos para el peor escenario hay que fortalecer todo el sistema nacional de salud. Sí. Hay que fortalecer toda la red de salud, mejorando la estructura y la infraestructura, allegar los recursos humanos necesarios y capacitados que se necesitan en todo el Sistema Nacional de Salud, fortalecer las capacidades de este personal por medio de la capacitación, de la formación adecuada, mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica para poder hacer frente al seguimiento de los contactos de las personas,
ser unidos como multisectores en asumir y colaborar con los llamamientos que se hagan cuando se den los momentos necesarios de hacerlo. O sea, eso es estar preparado para lo peor, abastecer los hospitales con los equipos que son necesarios para que las personas que pudieran llegar a una situación de gravedad en su salud tengan la máquina de ventilación necesaria al lado que se necesita para salvar su vida, los medicamentos y la atención adecuada. Bueno, hace algunos minutos escuchaba a don Robert Vinelli hablar del presupuesto. Yo diría que con lo que nos está diciendo Piedad Huerta, ¿creen los empresarios, los dirigentes empresariales aquí presentes, que tenemos en ese presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020 partidas que no son tan prioritarias para el país y que en esta emergencia pudiésemos sacrificarlas en función de orientar todos los recursos para nuestro sistema sanitario? No es posible que estemos enfrentando este caso con 50 respiradores mecánicos. Dicen que vienen 90 en este momento, pero aún así tener solo 100, 120 respiradores mecánicos en una emergencia es un riesgo enorme. Yo le planteo a los líderes empresariales aquí presentes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, consideran que hay partidas presupuestarias aprobadas en el Congreso que no son tan prioritarias, que se deberían sacrificar para orientar esos recursos todos al sistema sanitario del país. Después de la pausa esperaré las respuestas. Recordamos el tema para este viernes, el coronavirus y sus repercusiones económicas. Continuamos leyendo sus mensajes a través de Frente a Frente HN. Eduardo Facusé, atendiendo siempre la importancia suprema de cuidar vidas ante la amenaza del virus, esta situación nos debe entrar hacia un gobierno de trámites digitales y también movernos hacia una moneda digital como oportunidades. Marco Valenzuela, pero aún están dejando entrar cruceros que son rechazados en otros puertos. Esto no es coherente y es arriesgado. ¿Está dejando entrar cruceros, Piedad? ¿Y por qué se está dejando entrar cruceros, Piedad? Sí. Se están dejando entrar cruceros. Bueno, esa sería una buena pregunta para el gobierno, pero la discusión que se tuvo ayer es que con ¿cómo se dice? Limitación de entrada al país de personas que vienen de los países que tienen mayor circulación, se considera que estas personas no van a bajar de los cruceros y por lo tanto se va a permitir que solamente tengan circulación en el puerto. Pero no tengo mucha más información porque apenas salió ese comunicado ayer y ese componente del comunicado creo que lo explica mejor el gobierno. Sigamos con los mensajes, por favor, Gabriela. Alejandro Cafati del FOSDE nos dice, el país tendrá repercusiones económicas, se han cerrado fronteras, el comercio internacional ha caído y el sector turismo y construcción serán afectados. Pero más allá de eso, la Secretaría de Salud debe tener un verdadero plan de contención de la pandemia y dar información veraz a la población. A COVID-19 que se desprende del plan antipandémico. Es bastante integral, lo hicimos en conjunto con la OPS, con expertos de nuestra organización y hemos estado colaborando técnicamente en eso. Todo está pasando muy rápido, es una avalancha de cosas que se tienen que hacer y de pronto puede ser que no se haya estado dando suficiente información a la población para que tenga tranquilidad de que se están tomando medidas. De que falte mucho por hacer, sin duda alguna. De que podríamos hacerlo mejor, también. Okay. Pero hay mucho trabajo que se está haciendo. Y esta es una oportunidad, aunque yo comparto con usted, de repente debe racionalizarse y gastar mejor en salud y educación todos los dineros que el Estado invierte en esas secretarías. Pero aún así, lo que vemos en este momento es que en salud tenemos una infraestructura débil. Y miren, ojalá que el escenario no sea el peor, como ya lo advertía Piedad Huerta, porque si tenemos un escenario
salvando el número de habitantes que tenemos, como el de Italia, como el de esta provincia de China, la situación se nos va a complicar. Pero bien, decía Piedad, aprovechemos este momento para reoxigenar, para mejorar, para modernizar este pobre sistema sanitario que tenemos. Y es aquí donde quiere intervenir Pedro Barquero con algunas reflexiones y luego Bobby Vinelli. Sí, antes de caer al tema del presupuesto, esto nos va a servir más bien como una introducción al tema del presupuesto. En esta gráfica que tú tienes ahí en tus manos, lo que podemos ver es una relación entre lo que es la capacidad del sistema de salud de atender casos por día y los casos per día per se. Entonces, no sé si lo podemos ver en pantalla para que poder explicar la gráfica. Esta gráfica es importante porque nos muestra de manera macro los dos grandes esfuerzos que tenemos que hacer como país. Primero, la línea punteada que cruza la curva alta y que está en la parte de arriba de la curva baja es la capacidad del sistema de salud de un país de atender casos diarios. O sea, por dar un número hipotético, en un país hipotético X, esa línea puede ser 100,000 personas por día, ¿ok? Entonces, ahí es donde vienen las dos cosas. Cuando tú no tomas como población medidas preventivas, puedes entrar en la curva alta. Quiere decir que el número de casos que vas a tener te va a sobrepasar en algún momento la capacidad diaria de recibirlos por parte de ese sistema de salud. Pero si la población toma las medidas preventivas que hemos estado hablando, de lavarse las manos, de usar la gel, de limpiar las superficies y no tocarse los ojos, la nariz y la boca, entonces el mismo número de infectados se distribuye en una curva más baja que puede caer dentro de la capacidad máxima diaria de atenciones del sector público. Entonces, de esta gráfica, las dos grandes conclusiones que sacas es, número uno, la prevención, que tenemos que trabajar todos a nivel individual con las medidas que ya platicamos, y dos, estar claros de cuál es la capacidad máxima diaria de atención del sistema de salud público y obviamente mejorar esa capacidad diaria de atención del sistema público. Y ahí es donde entonces ya podemos entrar al tema del presupuesto. Bueno, pues entrémosle, porque creo que esta es una gran lección para priorizar nuestro sistema de salud pública. Y si se presentara el peor escenario en esta pandemia, ¿creen que tenemos partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso Nacional que pueden ser sacrificadas en función de orientar todos estos recursos hacia la emergencia, hacia el sistema sanitario? Los escucho a todos. Comienzo con Pedro, Bob Vinelli, luego paso a Daniel Fortín y luego al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Sí, definitivamente que siempre hay oportunidades de ahorro en el presupuesto general de la República, y obviamente en un caso de emergencia como este, que es una pandemia, porque ya fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, es importante que se replantee la utilización de los fondos del presupuesto. Es importante definir cuáles son las prioridades y obviamente salud siempre es prioridad, pero hoy más que nunca. Entonces necesitamos revisar ese presupuesto, replantearnos las prioridades y reasignar de otras partidas presupuestarias para poder fortalecer nuestro sistema de salud, y de esa manera en la curva que vimos antes, que esa línea, que es la capacidad de atenciones diarias por nuestro sistema de salud, puede elevarse y que de esa manera entonces podamos estar más preparados para la curva de personas infectadas. Fíjense, y este es un dato, don Bob, o Bobby, este es un dato. Ayer estaba viendo un periódico italiano de los más serios, que en su opinión editorial establecía que en Italia los médicos en este momento, porque sobrepasó la demanda de gente afectada, están decidiendo quién vive y quién muere, porque se han quedado cortos en cuanto a, no digo infraestructura, sino que insumos, recursos tecnológicos en función de atender a toda la gente que ha llegado a los hospitales. Ahí pasó lo que vimos en la curva. Como no se tomaron las medidas de prevención a tiempo, y como no se mejoró la línea de atención diaria del sistema de salud, ahí es donde colapsó. Y es por eso que tenemos que tomar con mucha seriedad las recomendaciones que nosotros como personas tenemos que seguir, de cuidarnos de no propagar el virus a través de lavarnos las manos, usar el gel y no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Yo le pongo este escenario a la gente. Si simultáneamente hoy 200 hondureños necesitáramos de un respirador mecánico entre hospitales públicos y privados, no hay. Les digo algo. Si 200 hondureños en las próximas 3 horas necesitáramos de un respirador mecánico en hospitales públicos y privados, miren lo que les digo, en este momento
100 150 o 150, tendríamos que morirnos y solo 50 utilizarían ese respirador mecánico para que miren ustedes qué ocurriría si esta pandemia sobrepasa la oferta que tenemos en los hospitales públicos y privados para atendernos con solvencia. Más dramático que eso, Renato. Esos respiradores están siendo utilizados ahorita por gente que no tiene el coronavirus, por otras el COVID-19. Claro, o sea, por otras enfermedades. es correcto, estamos asumiendo de que esos 50 están libres y no es cierto. Probablemente hoy los 50 estén ocupados o un gran porcentaje de ellos, al menos los públicos. Gracias por esa reflexión, y es totalmente cierto. Es por eso que yo le decía a don Renato que siempre hay que sacar lo mejor de las peores ocasiones. Y en este momento, ante una pandemia de este tipo que nos está dejando enseñanzas grandes en muchos países del mundo, hay que aprovechar la oportunidad para fortalecer el sistema de salud de Honduras, que va a ser ahora para esto, pero que va a ser en el tiempo una mejora para el futuro. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto de salud pública en este instante? Pero tú que manejas los datos ahí. Creo que estaba alrededor entre 15.000 y 20.000 millones de lempiras. 20.000 millones de lempiras. Él tiene un criterio sobre los presupuestos de secretarías tan sensitivas como educación y salud, justo ahora que nosotros estamos diciendo que si hay que reorientar partidas presupuestarias de proyectos que no son prioritarios hacia salud, tiene que hacerlo de inmediato el Congreso. Sí, Daniel. Pues definitivamente que, volviendo al tema del presupuesto, yo creo que es muy importante que nosotros podamos replantear qué partidas se pueden utilizar para evitar que esto se convierta en una pandemia en Honduras. Definitivamente que hay cosas que se pueden recortar, cosas que pueden esperar un poco más de tiempo porque no son de vida y muerte. O sea, aquí lo que tenemos que pensar es qué parte del presupuesto es de vida o muerte y qué puede esperar. Y todo aquello que puede esperar, yo lo trasladaría al recurso de salud. Definitivamente hay que preparar algunos centros especiales donde podamos atender cuestiones médicas, porque sí, realmente el sistema hospitalario en el país ha dejado mucho que desear. O sea, tenemos centros de salud precarios, no hay los suficientes hospitales públicos, no hay incluso los suficientes hospitales privados, como decía Rafael. O sea, ahorita los respiradores están siendo ocupados por las otras enfermedades normales que hay, de neumonía, de POC, de cualquier otra enfermedad que hay que también necesita respiradores. Entonces realmente no es que están disponibles en este momento. Los que vengan tomarán algunos días en poderse instalar. Entonces realmente sí pasa eso, Renato, desafortunadamente, que hay momentos en que el médico o el sistema hospitalario tiene que decidir a quién atiende y quién no atiende, porque la demanda es muy alta. Es como cuando la gente también abarrota los supermercados, llega un momento en que ni siquiera los dejan entrar, pues. Entonces igual va a pasar en los hospitales. Entonces realmente tenemos que darle información masiva a la población de qué hacer cuando se siente mal. Y ahí es, si los síntomas son leves, quedarse en casa, tomar ciertas o cuales medicinas, el agua, el descanso, y solo ir al hospital en caso de que se empiece a sentir muy mal. Porque realmente me cuentan, no sé si es cierto, pero desde que aparecieron los 2 primeros casos en Honduras el lunes, los hospitales estaban llenos porque la gente quería chequear si tenía coronavirus, pues. Imagínate. Y dicen que el Seguro Social estuvo colapsado, pero colapsado por la cantidad de gente que llegó el día lunes. Rafael. Y no solo es el tema de asignar recursos a salud, es el buen uso de los recursos que sean asignados, porque los recursos tampoco son eternos ni abundantes. Necesitamos utilizar. Yo muchos recursos los pondría en el tema de prevención y la prevención constante. O sea, si aprendimos ahorita todos nosotros a lavarnos bien las manos, que en todo
tiempo que nos resta de vida nos lavemos bien las manos, no es algo circunstancial ni estacional. Y el otro tema es la utilización del uso adecuado del recurso del presupuesto general de la República, que es financiado con los impuestos de todos nosotros. Por eso tenemos que exigir que sea bien utilizado ese recurso. ¿Cuántos médicos desempleados hay en Honduras? En un país enfermo, en un país con una salud precaria. Necesitamos ampliar la capacidad del sistema y la calidad del sistema. Me parecen apreciaciones correctas y oportunas, basadas en este escenario, Bobby, Pedro, Daniel, Piedad, Rafael. Porque como el escenario puede suceder, viendo lo que pasó en China, viendo lo que está pasando en Europa y en algunos otros países, si esto viene a Honduras, que ya lo tenemos, pero se convierte en el peor de los escenarios similares a algunos países de Europa y de Asia, miren, así como estamos, tenemos que ser claros y decirlo, será una mortalidad alta, muy alta. Entonces, viendo esta experiencia que está pasando el mundo ahora mismo, ¿no creen ustedes que es responsable, cuerdo, sensato, oportuno que empecemos a ver el sistema sanitario como una infraestructura débil que tenemos, como un sistema débil que tenemos y que hay que fortalecerlo, como lo decía Piedad Huerta, por los escenarios peores que puedan venir, no solo con el coronavirus? Mira, Piedad, no hemos podido detener el dengue. Así es. No hemos podido detener el dengue, que resulta más letal que el mismo coronavirus para Honduras. 200 muertos el año anterior, ya van 9 en este año y siguen muriendo niños de 7, 8, 9 años, pero con una salud enorme, Bobby, que se mueren porque un zancudo los picó. El papá lo llevó ya al hospital cuando estaba descompensado y murió. Creo que este es un momento oportuno para reflexionar en la calidad de la inversión en salud y de orientar recursos para nuestro sistema sanitario, porque un peor escenario con cualquier epidemia o pandemia en Honduras nos deja una letalidad bárbara. Señor Vinelli. Bueno, primero, en Honduras siempre ha habido problemas del sistema de salud y al mismo tiempo hay una serie de organizaciones que están apoyando. Hay brigadas médicas continuas que están haciendo y suplementando lo que está haciendo en Honduras. Eso es un hecho. El uso de los recursos del presupuesto, bien sabe que han sido criticados, obviamente politizarlo, polemizarlo no es el fin nuestro. En este momento tenemos que mantenernos en paz y en calma. Igual que el mundo, las bolsas del mundo, estaba chequeando ahorita, están reaccionando para arriba. Los commodities y los precios de los están subiendo. Se está refiriendo a los commodities, a esas bolsas agrícolas en Chicago, porque ayer se desplomó sí, y bajaron los precios de las materias primas que nosotros exportamos, pero se están recuperando hoy. Todos sobre reaccionaron. No hay que ir a reaccionar violentamente. Hay que reflexionar y de nuevo, como dije yo, hay que reflexionar primero en nuestros hábitos. Y usando un ejemplo, la mascarilla es de un uso. Guárdenla para cuando la necesiten, porque el momento que uses la mascarilla por una semana y se te olvida que son reversibles y el día lo pusiste de un lado y del otro, estás aumentando tu riesgo. Es un solo uso, Bobby. Yo sé, No pero por lo semana. usan de más. Hay gente que, Ese es el problema. Son malos hábitos. Sí. La mascarilla es de un solo uso. Y es un solo uso. Cuando te la quitas a mediodía porque vas a comer, hay que botarla. Ese es el problema de usar la mascarilla cuando no la necesitas. Tenemos que reflexionar en todos nuestros hábitos. Igual que fake news, o sea, las noticias falsas. Continuamente ha salido cualquier cantidad. Por eso Piedad Huerta está enfatizando, hay que ir al website del gobierno, que es covid19honduras.org, para que consigues tu información veraz, porque la cantidad de información falsa que está circulando es grave y está causando problemas de otra índole. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y empezar a escuchar las fuentes correctas
y los procedimientos correctos. Regresando al presupuesto, que sí es importante, sí hay que hacerlo con la misma reflexión que estamos proponiendo ahorita. No es simplemente salir a correr a decir eso. Y obviamente la OPS ha hecho una labor también de decir, debiera destinar para tal y tales sectores, y el presupuesto lo han analizado y lo han discutido, y creo que lo van a tener que revisar 40,000 veces más, porque esto no es ciencia cierta, porque la información de esta enfermedad obviamente tiene un caos mundial, que es que todavía no le han encontrado cura, pero al mismo tiempo ya están anunciando que hay casos. Israel está diciendo que tal vez tenga una. Vamos a ver, pero démosle tiempo a tiempo, o sea, no nos sobreexpongamos y sobrereaccionemos como pueblo, no desabastezcamos nuestra pulpería, esto de material que puede ser distribuido más eficientemente, hasta que el sistema productivo y logístico alcance. Don Robert, pero fíjese que yo pensé que eran simplemente comportamientos de tercer mundo, cuando miré cómo la gente trató de acaparar los productos hace 2 días, y me doy cuenta que en Washington, en la capital de Estados Unidos, la gente preocupada acaparó insumos, productos, y uno de los productos que más se ha escaseado es el papel higiénico, y ahora los medios nos estamos preguntando en todo el mundo por qué la gente prioriza el papel higiénico cuando ocurren estas emergencias. Cuando ocurre cualquier emergencia, ese es un fenómeno muy extraño. Cualquier emergencia, si viene una tormenta, si hay tormenta de nieve en Estados Unidos, si hay una emergencia epidemiológica, la gente corre a comprar papel sanitario. Mira, yo escuché a uno de los periodistas radiofónicos más famosos de España, de los más escuchados, justamente analizando esto, ¿por qué los españoles priorizaron el abastecerse de papel higiénico? Dice, Renato, increíble cuando miré a una persona, dice, con 3, 4 paquetes, cada uno con 24 rollos. Y esta persona que es muy influyente, solo cuento esto, Daniel, que es muy influyente en España, llegó a decir, por favor, hombre, no prioricen esas cosas, no acaparen esas cosas que daba. Si al final uno hasta con las propias manos se puede limpiar, decía el periodista radiofónico español, y después lavarse bien las manos. Miren, es importante, Renato, evitar el pánico. No podemos caer en pánico, porque eso nos puede llevar a situaciones que se salen de control. Entonces es necesario mantener la calma, informarse bien y seguir las recomendaciones de los expertos. No nos dejemos guiar por tanta cosa que anda rebotando en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Es importante, hay un sitio web oficial, está también el sitio web de la OPS, de la OMS, y en esos lugares uno va a encontrar la información de lo que necesita y qué es lo que tiene que hacer. Así es, Daniel. Mira, hay un tema de que la gente, siempre que hay una calamidad, busca abastecerse por el tiempo que puede estar en su casa. Y definitivamente la gente busca lo que no es tan perecedero, o lo que va a poder seguir ocupando en el futuro, independientemente de que pase o no la crisis, pues, o sea, lo que ocupa. Y esa es la tendencia del papel higiénico. Saben que eventualmente sí lo van a tener que seguir utilizando. Lo que es recomendable en este momento es no abastecerse de cosas que no sean necesarias. Uno debe tener lo básico para poder alimentarse básicamente por unas 2 semanas, pero con pocas cosas, o sea, tener lo mínimo, tener frijoles, arroz, maseca, tal vez unos espagueti, una salsina, nada que se va a arruinar y nada que no me vaya a comer eventualmente, porque la gente empieza a comprar una serie de cosas que no sirven para nada. Y obviamente, como decía al principio, si yo compro todo el producto de limpieza, o sea, hay otra gente que no lo va a comprar, igual se va a infestar entonces. Y quiero reiterar también enfáticamente de que el gobierno piense lo que mencioné acerca del alojamiento en las alcaldías, en la SAR, en los juzgados, y que pare por un tiempo y que dé una prórroga para que no se venzan los tiempos por el espacio mismo que tienen este paro con las escuelas, porque eso es prioridad. No podemos, o sea, ahorita usted va a la SAR, usted va a la alcaldía y usted va a los juzgados, están llenos. No estoy hablando de pagos, porque todos los pagos hoy día se pueden hacer online. O sea,
cumpla con sus pagos, pero la tramitología o el presentar escritos o esto, demos los tiempos. Claro. Bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa. Tengo al gobernador político de Islas de la Bahía que quiere intervenir para hablarnos de los cruceros, porque a mucha gente no le parece correcto que sigan llegando los cruceros, que la gente se baje, máxime que en estos cruceros puede venir gente con estos problemas, ya contagiada de la cepa que provoca el coronavirus, pero esto será después de la pausa comercial. Creo que se nos ha escapado una pregunta que lancé, Pedro, que anticipó que hay que aprovechar las oportunidades que nos está dejando esto, económicas, cómo aprovecharlas. Valdría la pena reflexionar sobre el tema porque el programa monetario tiene que cambiar. El crecimiento económico de Honduras, que ya era poco, no va a ser el mismo, va a disminuir. Y aquí yo creo que todos coincidimos que el anhelo, el ideal de todos nosotros aquí es generar empleo, generar empleo, generar empleo. Y el empleo solo se genera con inversión. Y si las condiciones internacionales y locales no son adecuadas para la inversión, no hay generación de empleos, que esa es la preocupación que tenemos. ¿Cómo enfrentar esto para sacarle oportunidades a toda la crisis económica que se ha presentado en algunos países? Volvemos después de la pausa. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y Banco de Occidente continúa a través de la plataforma tridimensional Waze monitoreando los comportamientos viales. El satélite Waze está sobre el barrio Concepción y todos los alrededores del estadio Tiburcio Carías Andino, en campo de pelota Lempira Reina. Observamos también en la avenida Carías Andino congestionamientos. Una línea fuerte de vehículos avanza frente a la colonia Bella Oriente, residencial San Juan, sobre el anillo periférico a 15 kilómetros por hora hasta llegar a los alrededores y pasar frente al Boulevard Azuyapa, llegar a la conexión con el Boulevard Villa Olímpica. Ligero el tránsito vehicular ahora en Boulevard Fuerzas Armadas frente al Tribunal Superior de Cuentas y San Pedro Sula también con condiciones de tránsito vehicular moderado esta mañana. Moderado el tráfico vehicular en Tegucigalpa, moderado en San Pedro Sula, afortunadamente con las medidas de prevención tomadas por el coronavirus. Información con MTT presentada por Banco de Occidente. Sus préstamos personales, préstamos para viviendas, préstamos agropecuarios, todo en Banco de Occidente, en donde apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El abogado Julio Ramírez fue defensor de la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, en una parte del juicio que enfrenta en los tribunales de justicia. Hoy ha ocurrido una resolución de un tribunal en cuanto a repetirle el juicio a la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla. Abogado Julio Ramírez, como defensor en esa primera parte del proceso, ¿cuáles son los elementos que tiene? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Renato, y a su auditorio de Frente a Frente. Hasta este momento, de lo que tengo conocimiento ya confirmado, es que la sala de lo penal ha declarado con lugar 2 motivos de casación por quebrantamiento de forma interpuestos a favor de doña Rosa Elena Bonilla. He escuchado al abogado Juan Carlos Berganza, que es quien representa a doña Rosa, y esto es lo que puedo explicarle. Mire, lo que sucedió fue que cuando se inició el juicio, doña Rosa fue acusada por 2 delitos, que son malversación de caudales públicos y lavado de activos. Se hizo la audiencia inicial y se le dictó acto de formal procesamiento por esos 2 delitos. Y la Corte de Apelaciones en materia de corrupción ordenó y dispuso la no existencia del delito de lavado de activos y la no existencia del delito de malversación de caudales públicos. Ordenaba que a doña Rosa se le siguiese juicio por apropiación indebida y por fraude. Lo que consideró siempre la defensa, hasta donde yo la representé y después el abogado Berganza, es que era una irresponsabilidad procesal seguir forzando el delito de malversación de caudales públicos y el delito de lavado de activos
en el juicio oral y público que se desarrolló más o menos hace un año. Ante eso, finalizado el juicio, viene el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, aún a pesar de toda su especialidad con la que se aboga que fueron electos, y retoma dos juicios, dos delitos que la Corte de Apelaciones ya había dicho que no procedían, y la condena por esos delitos. Irremediablemente, ante esa falencia, ante esa falta de observancia del debido proceso, la defensa se siente agraviada porque es como volverle a imputar dos delitos por los cuales ya había sido admitida su falta de responsabilidad por la Corte de Apelaciones. Y el remedio procesal ante eso es algo que se llama declarar con lugar la casación. El pueblo hondureño y la sociedad hondureña debe de entender que lo que se ha anulado es la etapa que se conoce como juicio oral y público. No es que existe una sentencia absolutoria a favor de Rosalena Bonilla. Le ordena a hacer un nuevo juicio, claro que ya a otro tribunal, y donde se respete el debido proceso y respetando ya lo que había resuelto la Corte de Apelaciones en materia de corrupción. Entonces, lo que va a suceder inmediatamente es que el expediente retorna al Tribunal de Materia de Corrupción, donde solo hay 3 jueces, lo que obliga a que la Corte Suprema de Justicia integre un nuevo tribunal y conozca y señale un nuevo juicio para doña Rosalena Bonilla. Muy bien explicado, muy bien explicado. Muchas gracias por la información, abogado Julio Ramírez. A la orden, Renato. Muy bien, bueno, se va a repetir el juicio contra la ex primera dama Rosalena Bonilla. Dino Silvestri es el gobernador de Islas de la Bahía. Dino, muchas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cuál es el flujo de cruceros? Si se está permitiendo que la gente baje. ¿Cómo está funcionando todo ahí, Dino? Buenos días, porque la gente quiere saber esto y reclama que las decisiones deben ser así como radicales, como en otros países afirman. Adelante. Muy buenos días, don Renato. Muy agradecido otra vez por estar en su programa. Agradecido con un saludo a todas esas personas que tienen con ustedes en su foro. El tema de cruceros, primeramente, siempre nos gusta enfocarnos en el detalle de que es algo que al departamento, al país nos ha costado mucho. No fue algo un día para otro, fue mucho trabajo de varios años, de varias personas. El presidente Juan Orlando ha sido una persona que ha entendido y ha apostado a este tipo de turismo. Es bien importante mencionar por qué nosotros seguimos permitiendo los cruceros, porque la razón es una y es única. Los cruceros salen de Estados Unidos, un 90% salen de Miami o salen de otros puertos. Ellos tienen unos estándares que fueron publicados hace 6 días, que fueron aceptados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, igual que el Centro de Enfermedades de Estados Unidos en inglés. Ellos han aceptado todas las medidas que tienen los cruceros que hacen de pre-chequeo para cuando las personas están subiendo estos cruceros. Ya que ellos tienen estas medidas, nosotros lo vimos a bien de que si ellos tienen el acceso desde Estados Unidos poder salir, podrían venir a Honduras y desabordar, porque también es la misma medida que está tomando México, que México es el líder mundial de cruceros, son las personas que más cruceros reciben por cápita, por el mundo, perdón. Entonces ellos lo están haciendo, no han cancelado ninguno, tampoco han cancelado Belice. El único que canceló fue Jamaica, y Jamaica canceló con solo la sospecha de una persona de coronavirus, y ahora ellos tienen una gran repercusión porque les han cancelado cruceros el resto de año hacia ese destino. Bueno, tenemos cruceros en este momento ahí en Roatán, Dino. Hoy no, Renato, hoy no, porque no había nada agendado. Tenemos uno mañana, ayer tuvimos 2 y tenemos agendado la próxima semana 6 y así consecutivamente. Obviamente nosotros tenemos los isleños y el pueblo hondureño como nuestra prioridad. Vamos a seguir monitoreando cómo se está avanzando esto, pero como le digo, tenemos ejemplos buenos que seguir, como es México, como es Belice. El momento que ellos toman la decisión de cancelar, pues nosotros también podemos tomar esa decisión, porque nosotros, gracias a Dios, somos el último paro antes de que ellos regresen a Estados Unidos. Entonces tenemos esa oportunidad. La gente está saliendo de los cruceros a visitar la isla, Dino. Sí, señor.
señor. Ayer casualmente teníamos la visita de la ministra de Turismo, Nicole Marder, igual que el ministro Luis Suazo, estamos viendo un tema de seguridad, y incluso fuimos a los puertos de crucero a interactuar con las personas que naturalmente nos dicen, no, Renato, nosotros no estamos enfermos, estamos bien, hacemos un chequeo. Hay una señora que ayer interactuó, me dice, yo no he salido de Estados Unidos toda mi vida, yo he vivido en Estados Unidos, y nosotros lo que queremos es pues divertirnos, queremos salir, queremos conocer su país, vamos a seguir viniendo cuando seamos bienvenidos, y son esas diferentes medidas. Ellos nos enseñaron también a bordo, también, don Renato, cabe mencionar, no es una crítica a nuestro país, pero sí, estos cruceros a veces tienen clínicas hasta más avanzadas que todo el país de Honduras. Entonces, ellos tienen bastantes herramientas que les apoyan y les ayudan para poder controlar estas situaciones. Sí, ha habido casos donde los cruceros han tenido, especialmente en California, en Asia, donde han tenido unos casos bastante grandes de coronavirus, pero eso más que todo ha sido porque en los prechequeos no han permitido personas que vengan de esos países que puedan tener esta enfermedad. Muchas gracias al gobernador de Islas de la Bahía, Dino Silvestri. Vamos a la pausa, retornamos con los comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana. Frente a frente, gracias a Bacredomatic. Tus ahorros cuentan historias. Escribe la de tus hijos con la mejor educación. Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Y miren que ya algunos periódicos de China hoy amanecieron con titulares de conspiración de Estados Unidos con la cepa que ha provocado el coronavirus. Que los militares la fueron a poner ahí. Que los militares fueron a unos ejercicios ahí junto a militares de otros países. Y hablan de conspiración, de que esa cepa se creó en un laboratorio de Estados Unidos. Así está el mundo en este momento. Y hay un libro viejo que Wuhan es el centro biológico de los chinos, y se escapó de eso. Se escapó una cepa de un laboratorio. Así está el mundo en este instante. Fake news, sí, así es. Las noticias falsas. Pedro, ¿cómo enfrentar esto? Ya un apretado resumen y a profundizar. ¿Cómo sacar provecho de las oportunidades a raíz de todo esto que está generando el coronavirus en la economía mundial? Ok, bueno, primero, ahorita la prioridad debe ser cuidar la salud del pueblo hondureño. Pero a la par de cuidar la salud del pueblo hondureño, también tenemos que seguir desarrollando nuestro país desde el punto de vista económico y social. Y para poder desarrollar nuestro país económico y socialmente necesitamos rápidamente movernos a lo que es el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, el manejo eficiente y transparente del presupuesto general de la República y avanzar con los temas de competitividad y simplificación administrativa. Básicamente son los tres pilares que hemos estado promoviendo desde hace algunos años. Si nosotros aprovechamos esta coyuntura para varias cosas, primero, poder unirnos como hondureños. Esta crisis la deberíamos de aprovechar para unirnos todos en el sentido, primero, de obviamente cuidar la salud del pueblo hondureño, pero número dos también de realmente ponernos de acuerdo en meter al país en una ruta de desarrollo económico y social con un plan bien definido y bien ejecutado. Y la medición de ese plan debe ser en función de indicadores internacionales, indicadores nacionales, para poder ir viendo si estamos alcanzando o no los objetivos, porque muchas veces aquí se hacen planes pero no se ejecutan bien o no se miden de forma adecuada para ver si realmente se están implementando o no. Muchas gracias, Pedro Barquero. Los últimos 15 segundos para cada uno de nuestros panelistas por cuestiones de tiempo. Yo sé que en 15 segundos casi no se puede decir nada, pero algún mensaje telegráfico de aquellos de los 60 con 5 palabras. Podemos enviar 2 mensajes telegráficos. Comienzo con don Rafael Medina. Muchas gracias. En primer lugar, continuar con las medidas de prevención para cercar el COVID-19, hacerle caso a los expertos y no caer en pánico. Yo creo que es muy importante mantener la cordura para que nosotros podamos salir adecuadamente de estos inconvenientes que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, Rafael Medina. Piedad Huerta. Fortalecer el Sistema Nacional de Salud es urgente, es muy importante. Tomar todas las medidas que se están dando a través de las fuentes oficiales, tomar todas las medidas de prevención que hemos estado repitiendo frecuentemente y ser solidarios, corresponsables y evitar la estigmatización de las personas que lleguen a padecer esta enfermedad.
hasta me parece pesado cuando yo mismo lo digo, las personas contagiadas de la cepa que provoca el coronavirus. Creo que hasta el lenguaje debemos cambiarlo un poquito, suavizarlo. porque son personas... se escucha como despectivo y un estereotipo ahí, los contagiados de la cepa. Claro, además una de las personas que está con el coronavirus, una persona sumamente responsable, en autoaislamiento, ella misma se puso en autoaislamiento, eso es lo que tenemos que hacer. Daniel Fortín. Sí, definitivamente pues tenemos que ver cómo resolvemos también el problema del agua, porque realmente es algo que, pues, cómo pedimos a la gente que se lave las manos si no tenemos suficiente agua. Prevenir todo lo que podamos, no alarmarnos, tratar de seguir trabajando lo más normal posible con todas las precauciones del caso y definitivamente que no haya pánico, porque realmente las mejores decisiones se toman con cabeza fría y eso le pido yo al gobierno, que tome las decisiones que tenga que tomar, pero sin acelerarse. Como decían, o sea, vístanme despacio que voy deprisa, pero hay que hacer las cosas con calma. Pero me quedo con esa frase que la ha mencionado ya 3 veces Piedad Huerta. Aprovechemos en este momento para fortalecer el sistema. Así es. De salud pública definitivamente. del país. Y con la cabeza fría, ¿verdad? Metámosle todos los recursos que podamos. Seguramente que hay ahí prioridad, que hay ahí partidas presupuestarias que no son tan prioritarias para el desarrollo del país. Creo que esto debe calar profundamente en el gobierno para que de manera sensata, cuerda, inteligente, empiece a reorientar fondos hacia el sistema sanitario que lo necesita. Lo escucho, don Robert Vinelli. Para mí lo más importante es que autoanalicémonos todos. Analicemos cuáles son las malas prácticas que hemos hecho en el pasado y corrijámoslas, tanto como empresa como individuo, porque tenemos que dejar de propagar noticias falsas, tenemos que tener una conducta mejor sanitaria y al mismo tiempo dejar de echarle la culpa a todos los otros. Analicemos lo que nosotros podemos hacer y nosotros podemos hacer un montón para corregir los problemas. En este momento tenemos una lindísima oportunidad. Todavía no hay casos de contagio de hondureños con hondureños. Son 2 casos importados y no se han podido propagar todavía. Aprovechemos el espacio que tenemos. Claro, y los próximos días serán cruciales, ¿verdad? Así es. Los próximos días serán cruciales. Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Tenemos que poner como prioridad número 1 la salud del pueblo hondureño y aprovechar esta crisis, porque a la par de las crisis vienen oportunidades. Y son 2 grandes oportunidades. 1, como país, para que nos pongamos de acuerdo todos los diferentes sectores en un verdadero plan para desarrollar económica y socialmente nuestra Honduras. Y 2, el plan de cómo vamos a aprovechar las oportunidades que la economía global nos va a traer a mediano plazo, dada este repensamiento de las grandes corporaciones con respecto a sus proveedores. Bueno, muchas gracias, Pedro Barquero. Vamos a los últimos consejos comerciales. Yo me despido de mis invitados. Muchas gracias por estar muy temprano aquí y estar 2 horas concienciando a la población. Voy a repetir esta frase que ha dicho Elsa Palou, que han repetido aquí los panelistas esta mañana. No es con pánico que vamos a contribuir a controlar el coronavirus. Es con inteligencia, siendo precavidos y haciendo lo que se nos recomienda. Aseo, higiene, lavarse las manos con frecuencia. Así que a todos muchas gracias, buenos días, los invito para que continúen con nuestra programación. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.